¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Seguimos recorriendo Beca, Andrés, por octava vez Yo creo que octava exploración urbana ya, ¿verdad? Así es. Esta parte de la Ciudad de México, esta parte muy antigua del centro de la Ciudad de México, que está enmarcada, digamos, por Bucareli, Avenida Juárez, San Juan de Letrán, Avenida Chapultepec. Y una historia que, como hemos visto, pues se remonta muchísimos años atrás, antes incluso de que existiera la actual Ciudad de México, en la época prehispánica, donde se desarrolló el barrio de San Juan Moyotlán, en uno de los 4 barrios de México Tenochtitlan. Estaba yo haciendo memoria, creo que fue el programa pasado, donde estuvimos en la Plaza de San Juan, contándoles cómo era una plaza, desde la época prehispánica había funcionado como una plaza, con un adoratorio dedicado a Xipetotec, cómo se han encontrado restos de osamentas, mucha alfarería, mucha cerámica de origen prehispánico al levantar esto. Y bueno, pues en los recorridos que hemos realizado, hemos atravesado las distintas épocas. Desde el siglo XVIII visitamos la casa del arquitecto Ignacio Castera, hablamos, por ejemplo, pues de la fundación del cine Arcadia, en fin, la XEW. Hemos estado recorriendo diversos puntos y hoy nos encontramos con Andrés Guzmán, que vamos a hacer un recorrido más por esta inagotable colonia de la Ciudad de México, por esta sección inagotable donde estuvo el Tianguis de Juan Velázquez, uno de los que le dan nombre al barrio de San Juan, pues en los primeros años posteriores a la conquista. Y estamos frente a un monumento importantísimo en la historia cultural y sentimental de México, un edificio como el Cine Ópera, que jugó un papel central, también más antiguo que el Cine Ópera, más 10 años, una década más antigua, y que permanece también en ruinas, mi querido Andrés, y que es el Cine Orfeón. Así es, el Cine Orfeón fue inaugurado en 1938, ubicándolo como el 5º cine más grande de la Ciudad de México. En él era un cine de lujo, se proyectaban los estrenos tanto internacionales como del cine de oro de México. Tenía 3 niveles, no tenía estacionamiento y pues fue una víctima más del sismo de 1985. En 1997 fue comprado por Ocesa y se vuelve un teatro en el cual compran el predio de atrás para agrandar el escenario. Y en 1998, un año después, por conflictos entre los dueños, se van a un pleito legal y es la razón por la que está cerrado. Pero bueno, la arquitectura, yo creo, Beca, tú nos puedes decir más, ¿no? Sí, bueno, destaca muchísimo por su arquitectura Art Deco. Desde luego ya hemos hablado de que esta es una de las zonas donde podemos encontrar más Art Deco, pero creo que lo que es muy interesante mencionar aquí es el arquitecto que hizo el diseño, John Everson, porque él es realmente el que crea el concepto del teatro atmosférico, que es algo que hemos estado platicando muchísimo a lo largo de estos recorridos, estos teatros que tienen una temática como la Alameda, el Palacio Chino. Él es quien desarrolla esto porque él crece en el antiguo imperio austrohúngaro, sí. Conoce las casas de ópera de Viena, y entonces cuando emigra a Estados Unidos, pues trae todo ese conocimiento. No hay que olvidar que los germanos en esa época son los que perfeccionan la idea del teatro como la obra de arte total. Es un concepto que propone Richard Wagner para la ópera, y bueno, él lo adapta al cine, la idea de que la experiencia de ir al cine sea más que solo ver una película. Es interesante porque es un personaje que hace alrededor de 500 salas de cine en Estados Unidos. Cines, sobre todo en la parte sur, estuve viendo la lista de obras, es en Texas, es en Florida, pero también hizo en Nueva York, hizo algunas en Chicago, pero todos los pueblos del sur de Estados Unidos que tenían una sala de cine, intervino este arquitecto. No entiendo, no sé si ustedes saben la manera en la que es contratado por los dueños en 1930, que quieren abrir en 1938 el Cine Orfeón, cómo es contratado para hacer el diseño, pero él llevaba desde 1906 o 1905 que hizo la primera sala, hasta 1938, llevaba una lista
brutal de obras, de salas de cine que había abierto por todo Estados Unidos. Entonces, pues lo mandan llamar con la idea de hacer uno de los grandes palacios encantados, uno de los grandes palacios cinematográficos de la Ciudad de México. Estaba yo leyendo que se inauguró con Los Tres Caballeros de Walt Disney y que se especializó en la primera etapa en hacer los estrenos de Walt Disney, pero también aquí pasaban las películas de Cary Grant. Y por ahí encontré que se llegó a estrenar ya en los 50s hasta una de Piporro. Ajá. ¿No? Sí, Entonces tenía un rango, bueno, pero pasaban a la época de oro, agarraban los grandes clásicos, de los que iban a volverse los grandes clásicos de Hollywood, un cine elegantísimo, pero que traía esa primicia. Los Tres Caballeros en 1938, 39, 38, ¿no? Sí. Ha de haber sido una locura ver esa película en una sala de cine de México. Vamos a caminar un poco, a acercarnos, porque todavía se alcanzan a apreciar desde la reja, pues parte del esplendor y del lujo que tuvo esta antigua sala de cine. Fíjate, yo quisiera compartirles una reflexión que platicaba con Oscar, ¿no? Aquí en la zona, dentro de los 8 cines cercanos, sumaban más de 23,000 butacas entre los 8 cines, que si lo multiplicamos por 4 funciones que tenían te da 86,000. Y a eso le sumas la gente que venía de visita a los grandes hoteles, como el Regis, el del Prado, los restaurantes o los cabarets. Creo que es lo que creó el boom de la zona y el gran esplendor, que desgraciadamente en el 85 pues fue apagado porque fue muy golpeada esta zona. Sí, claro. Vamos a acercarnos para ver. Sí, es uno de los rasgos es la cantidad de salas de cine que llegó a concentrar, entre los cuales pues ya visitamos el Palacio Chino, tenía precisamente esta característica, que uno entraba y encontraba esta atmósfera, buenas noches, esta atmósfera interior de pagodas, etcétera. Hablamos del cine Alameda, que se encontraba sobre Avenida, donde se prendía, se apagaba la luz de la sala, se encendía el firmamento nocturno y aparecía un pueblito. Eso que mencionas fue una de las cosas que hizo por primera vez Everson, el arquitecto del Orfeón, en el Houston Majestic, que es considerado el primer teatro atmosférico. Ahí fue el primero en el que sucede este fenómeno del cielo estrellado, ¿no? Bueno, pues aquí mira, podemos ver la vieja taquilla. Eran 2 en cada extremo, son las originales. Solían tener 2, sí. Por acá eran las filas, increíbles. Por ahí hay una foto donde están los carros acá formados, ¿no? Oye, y ese mundo que para entrar al cine, pues la gente se arreglaba como si fuera a ir a la ópera. De guante, ¿no? De guante, de sombrero, era todo un acontecimiento asistir a la sala de como subirse un avión, ¿no? Y ahora vemos cómo nos subimos a los aviones. Se viajaba de corbata, de traje y de corbata, ¿no? Bueno, pues digamos que era un símil a ir a una buena obra de un cabaret, ¿no? Te arreglabas igual, pues como si fuera ir uno a Bellas Artes. Bueno, no tanto, porque a veces en Bellas Artes era de etiqueta y eso. Pero están las fotos y además, pues tenía uno que resignarse a hacer lo que entonces se llamaba la cola, que daba la vuelta y uno tenía que llegar una hora antes de la función para hacer la cola y tratar de encontrar un lugar en la... Bueno, y este espacio que vemos también creo que vale la pena comentarlo, porque es una de las innovaciones que introduce también Everson. Es como este doble lobby, ¿no? Donde tienes aquí como una especie de vestíbulo donde está la taquilla y luego ya entras, hay otro vestíbulo ya donde uno puede comprar los dulces, etcétera, y ya pasas a la sala. Y esto tenía la lógica de ir generando como una transición de la calle a la sala que permitiera hacer como una especie de muro de contención del ruido, ¿no? Que esa distancia entre estar a nivel de calle y ya entrar a la sala permitiera que se aislara muy bien el sonido dentro de la sala, porque los primeros cines estaban muy pegados a la calle porque se incendiaban con mucha frecuencia. Entonces la idea de que la gente pudiera evacuar lo más rápido posible era una prioridad. Mientras que ya conforme van avanzando las décadas, se vuelve más estable el hecho de proyectar una película, ¿no? Un rollo de película. Sí, tenía mejor calidad de audio. ¿Llegaste a venir aquí a ver alguna película? No, yo no me tocó. Bueno, a lo mejor por lo menos que recuerde, no. ¿Usted recuerda a lo mejor alguna película, algún estreno que se hizo aquí? Estaría bueno que nos lo compartiera para ir armando la memoria, o para que no se vaya extraviando tan fácilmente la memoria del cine Orfeón, uno de los grandes cines de lujo de la Ciudad
de México. Tuvo su episodio de Nota Roja, ¿no? Había un cuarteto. Hubo una leyenda de que hubo un asesinato adentro, ¿no? De un cuarteto. Ajá, así es. Había una pareja de cantantes cubanos, que él era tenor y ella era cantante. El cuarteto Marrufo. Sí, creo que sí, por ahí. Algo así, porque era el apellido de él, Ignacio Marrufo, no sé si se llamaba Marrufo, pero ajá, con su esposa. ella se apellidaba Monteverde y fue una cantante que aparece en 2 o 3 películas de la época de oro. Y parece que hubo un acontecimiento. No sé si eso ocurrió o no ocurrió. Yo lo tomo como una leyenda urbana, sí, porque que son muy pocos lugares. La encuentra en el cine con otro de los actores del reparto y que suelta unos tiros. Le vacía la pistola, los 8 disparos, ¿lo mató? se dice. Sí, no. Bueno, habría que revisar los periódicos de la época para ver si Sí, habría que revisarlo. ¿no? Yo me voy más porque el hecho de que sea una... Cantaban Siboney, la canción que los hizo famosos. Ajá. Se me fue el nombre. Pero es muy extraño porque pues, si le hubiera vaciado los 8 tiros a el barítono, a uno de los miembros de la compañía o de los actores con los que hacían las películas, se hubiera echado por lo menos 20, 30 años en Lecumberri y sin embargo, esto dicen que pasó en 1946, 48. 46, sí, y yo lo leí porque dicen del odio que tenía le vació toda la carga. Sí, suena muy pasional, ¿eh? 8 balazos suena muy pasional. Sí, pero quién sabe si le dio los 8 tiros. Siguió apareciendo este señor en otros espectáculos y eso. Pero bueno, pues se habla de una tragedia en el cine Orfeón. Todos los cines tienen sus historias de aparecidos, de asesinatos, sus crímenes pasionales, sus historias de amor, sus historias de violencia. Las salas de cine eran precisamente eso, lugares a donde iban a desbordarse las emociones. Eso es donde el drama cobra vida, ¿no? Finalmente. Claro. Y entonces, pues pasaban muchísimas cosas en las salas, especialmente en las que estaban completamente atiborradas. Vamos a seguir caminando, vamos a avanzar hacia la Plaza de Degollado. ¿Te parece? Así es, Santos Degollado. Porque pues es una plaza que ha pasado por distintos momentos a lo largo de su existencia. Se llamó la Plaza de Coajomulco. Ahí estuvo, por ejemplo, la Academia Metropolitana, que se dice que es el lugar en donde llegó el danzón o se tocó el danzón por primera vez en México y donde se gritó por primera vez ¡Hey, familia! Sí, por el negro Bebuco, ¿no? Ajá, sí. Un cubano en 1913. Sí, bueno, de hecho cuentan que el día del cuartelazo contra el presidente Madero, la noche del sábado 8 de febrero, la Academia Metropolitana, como estaba de moda el danzón, se llenaba. Y entonces mucha gente, muchos funcionarios, etcétera, solían venir pues, para oír el Ley Familia y para ver ese baile que, como diría Monsiváis, era nuestro trámite versallesco. Así es. ¿No? La lentitud, la cadencia del danzón, todo lo que exige en términos, pues, de alguna manera de perfección. Y el jefe de la policía estaba aquí, en la Academia Metropolitana, bebiendo y bailando, cuando se estaba gestando, cuando estaban tomando posesión del Palacio Nacional y rescatando a Bernardo Reyes y a Félix Díaz de las prisiones en las que se encontraban. Ahí funcionó la Academia Metropolitana. Yo sostengo que por eso le pusieron Metropolitan al cine que se encuentra aquí como calles. Como un recuerdo. Estamos a una calle prácticamente de ese lugar. Es una hipótesis solamente, pero no sería nada extraño en una ciudad que prolonga de esa manera la y que se van relacionando las cosas, ¿no? Como lo has comentado en programas. Pero pues lo importante de esta plazuela es el vecino que vivió ahí y que es un personaje pues al que en la crónica de la Ciudad de México le debe tanto y tanto. Y que yo creo no se le ha hecho justicia, ¿no? Está olvidado. Exactamente. Es que además es muy caro. Es José María Marroquí, desde luego, hizo 3 volúmenes de un libro titulado La Ciudad de México, que cuenta la historia de todas las calles desde la A hasta la Z. Pero pues es que los 3 volúmenes son costosos, no ha tenido la difusión que debería tener. Y no se ha editado recientemente, ¿no? O sea, como que son... Sí, como que es difícil conseguirlo. Sí, es difícil conseguirlo. No es algo que esté en todas las librerías. Está en Porrúa,
tú puedes ir a Porrúa y ahí lo encuentras, pero sí es una colección, está empastada medio en piel, es más caro, es muy difícil de obtener. Pero no solo era la historia de las calles, también contaba las costumbres, tradiciones que había, sí, durante 20 años, ¿no? Entonces yo creo que es alguien que peleó y luchó para rescatar la historia de más de 3 siglos. Muy bien. Parece que aquí estaba la Academia Metropolitana. Sí, donde estaba por la taquería, el rincón y el estacionamiento. Y nos vamos a avanzar hacia la calle que se llamó de Coajomulco, que hoy recibe el nombre de Marroquí precisamente por este personaje. Pero o digamos, a pocas personas les debe tanto la ciudad como a este señor. Imagínense nada más, bueno, dicen que era un fanático del billar. Sí. Se la pasaba pegándole al billar, a la carambola, y mientras ahí iba platicando, no sé qué, pero al acabar salía y se echaba a caminar. Caminó todas las calles de la ciudad, tocando cada puerta en las casas, sobre todo las más antiguas, preguntándole a las familias si tenían papeles antiguos, si sabían quiénes habían sido los propietarios anteriores, los propietarios originales, si recordaban, como nos decía Andrés, si recordaban antiguas leyendas, antiguos sucedidos, qué había ocurrido en esta calle, qué había existido antes. Don Artemio de Valle Arizpe se burla un poco de él, dice que a veces le echaban los perros, ¿no?, para correrlo, de que ya no lo aguantaban, dando lata, pregunte y pregunte, metiéndose a las vecindades, etcétera, y hablando con la gente. Pero lentamente fue haciendo un libro que es único en la crónica mexicana y que Andrés corrió muy mala suerte, tanto él como el libro, porque pues lo mandan de cónsul a Barcelona y le dejan de pagar. 4 años, sí. Se está muriendo de hambre, regresa y todavía les hace este trabajo y les dice, a ver, no me paguen, no me den nada, nada más publíquenlo. Le va y le dice al ayuntamiento, nada más publíquenlo. Sí. Y el ayuntamiento, entre que sí, que vamos a ver qué dice el gobernador, estamos la firma del oficial mayor, y en fin, pues resulta que le firman cuando él ya está muy enfermo, logra que le firmen cuando él ya está con un cáncer muy, muy avanzado, ya muy enfermo, con muchas dificultades para moverse. Le dan la autorización 4 días antes de morir. Así es. Y pues ya dice, bueno, ya quedó, entrega el libro y el libro se imprime en La Europea, que era una imprenta que estaba donde hoy es Bellas Artes. Así es, y que tiene la mala suerte que se incendia. Se quema, parece que al velador tenía 2 niveles y parece que al velador se le cae la lámpara de petróleo en una imprenta. Entonces empiezan las llamaradas, ya cuesta mucho trabajo imaginar. Siempre pensamos que ahí ha estado Bellas Artes, siempre. ¿Cómo era antes? Donde había una librería, donde estuvo una central telefónica, la primera central telefónica que hubo en la ciudad, anteriormente el convento. Pues se incendia y se pierden todos los ejemplares que ya estaban listos, acababan de salir de la imprenta. Estaban en cajas, ya envueltos para ser enviados a su distribución. Se queman absolutamente todo, se vuelve ceniza todo. Imagínate nada más cuántas cosas no se habrán perdido en la historia de México y que no quedó rastro alguno. Y bueno, pues por casualidad Marroquí había tenido la precaución de dejarle a un sobrino suyo, que era un sacerdote, un manuscrito incompleto. O sea, el libro que nosotros conocemos no es el que Marroquí terminó, es una versión que dejó ahí a medio camino. Luego por eso a veces se ve como incompleto, como irregular, medio lo arreglaron para que lo conociéramos, pero el trabajo que está expresado en esos 3 libros y la sensación que uno como lector tiene cuando va encontrando revelaciones sobre la ciudad, que son únicas, que solamente ahí en ese lugar se encuentran, es invaluable, ¿no? Exactamente, es como yo ahí leí lo del mastique, ¿no? Es una delicia. Qué bueno, a ver, cuéntanos. Del mastique te dice que es una persona francesa que llega a México y lleva el mastique a una tlapalería, ¿no? En aquel tiempo, tomamos en cuenta, no existía el mastique en México. Se fijaban los vidrios con unos marcos de madera, ¿no? Que con el aire y todo, pues rechinaban y te daba una sensación. El ulular del viento se metía por las ventanas. Entonces, pues, de ahí viene lo del mastique. Era muy moderno, las casas estaban llenas de sonidos en las noches cuando soplaba el viento. Por eso las leyendas de fantasmas. Claro. Y este señor dice, no, pues vamos a acabar con eso, pues hay una plastilina,
que se pega e impide que ya se meta el viento. El mastique, pues hasta finales del siglo XX existió, que fue cambiado por una resina. Pero pues todos los que rompimos un vidrio nos tocó el mastique jugando fútbol en la calle y tuvimos que reponerlo. Teníamos, lo primero era ir a la vidriería a reponerlo, pero luego ir a la tlapalería por el mastique para colocarlo. Pero bueno, estamos en Otro hecho interesante de José María Marroquí, él acompañó a Benito Juárez en su travesía en el carruaje. Al terminar, él regresa aquí a la Ciudad de México y es juez civil. Y con la paga que le dieron, compró ese predio y ahí estuvo su casa. Es de la esquina. Ajá, de la esquina. Digamos que ahí es lo único justo que le fue bien, el haber podido comprar su casa, su predio aquí. Ok, la calle... originalmente llegaba hasta Juárez. Avenida Juárez. De hecho, hasta hace pocos años estaba todavía la placa exactamente que decía Avenida Marroquí y no había calle. Sí, pero está marcado en el suelo, en la traza. Estaba la placa, pero ya no. Digo, yo pasé ahorita y no. En la Plaza de Relaciones Exteriores está marcada la traza. Sí. Había una plaquita como cualquiera y decía calle Marroquí, pero no había calle, porque esta calle resultó tremendamente golpeada en el sismo del 85, prácticamente todos los edificios de la calle se cayeron. Después se levantó este edificio de Relaciones Exteriores y se comete una de las grandes injusticias contra alguien que le ha dado a la ciudad lo que muy pocos, que son 20 años de su vida. Bueno, pues Marroquí tiene el nombre de Marroquí, es esta calle. Exactamente. En ruinas, olvidada. Solamente una cuadra lo recuerda. Decías, no le han hecho justicia. No le han hecho justicia y sin una placa que te diga quién fue, qué hizo. Porque como tú dices, no solo son los 20 años. Él rescató la historia desde el virreinato de más de 300, de 3 siglos, de 300 años, ¿no? Bueno, el libro empieza con la fundación de la ciudad por los mexicas y de ahí para el Real. Entonces imagínate. Se sigue, ¿no? Sí, digamos, de los primeros cronistas y que rescató la historia que se va a ir perdiendo, ¿no? Claro, sí. Yo creo que es una tristeza que hoy las autoridades no tengan unas políticas públicas pues para seguir rescatando la historia que día con día se va perdiendo, ¿no? Bueno, parece ser el destino de los cronistas, pues la calle Salvador Novo es cortísima y también destruyeron su casa. Muy chiquita, ¿no? También destruyeron su casa. Armando Jiménez tiene una calle, Luis González Obregón le pusieron una calle en vida, que es la que está muy cerca de Santo Domingo. Le hicieron justicia a don Luis, a la de Artemio, es una calle extensa también, pero si tú te das cuenta, todos le copiaron a Marroquí. Y repetían lo que decía Marroquí en los datos relevantes sin citar a Marroquí. Entonces ahí se iban, a veces le daban crédito, pero ahí iban repitiendo lo que estaba. ¿No había derecho de autor? Iban repitiendo lo que estaba en los libros, de manera que pues parece que lo dijo Artemio, o que lo dijo González Obregón, o que lo descubrió. Pero él fue el primero, alguien más. Él fue el que lo hizo, más mucho bien. Viene de él y de otro olvidado, que es Manuel Rivera Cambas, que un cronista un poco anterior a Marroquí, que también hizo una labor extraordinaria y hoy ha sido totalmente olvidado. Pues muy emocionante y también un poco triste estar... Vamos a caminar para allá. Frente a las ruinas de la para casa entrar por el barrio chino por el principio. Vamos a caminar hasta el artículo 123. Seguimos platicando la historia de este rumbo. No se vayan. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona.
ADN 40. Siempre conmigo. De Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. No, una sociedad que no está acostumbrada. Robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Y es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñanos. Estamos en la calle de Dolores, una calle que recibe su nombre por una capilla dedicada a la Virgen de Dolores que existió en un tramo de esta avenida. En la esquina de allá, contra esquina del según nos cuenta precisamente Marroquí. Es otra de las iluminaciones que arroja. Hubo un tiempo en el que existía la duda de por qué se llamaba Dolores. Pensaban que la calle se llama López, la de al lado, y que era López de Santana, y que esta era Dolores porque era Dolores Tosta, y que cuando cayeron en desgracia pues se quedó López y se quedó en Dolores. Esta es una leyenda bonita pero totalmente falsa. Y estamos entrando a uno de los barrios, el barrio chino, que está asentado aquí desde la época del general Cárdenas, que es uno de los barrios más pequeños que hay en el mundo. Consta solamente de una calle. De dos calles, ¿no? Pero el problema es que pues tiene que ver con el problema antichino, el problema chino que se da en México a principios del siglo XX, la persecución tremenda, la matanza de Torreón que hacen los maderistas, 300 chinos asesinados, la ley que los expulsa de Sonora a través de la persecución que emprenden Calles y Adolfo de la Huerta, y la situación de terror que vive la comunidad china en México, de discriminación, de persecución, sobajados, explotados, etcétera, y para sobrevivir pues tienen que agruparse ellos como en pequeños guetos, y finalmente son precisamente por eso existen los barrios chinos, porque son confinados, que Calles prohíbe que se casen con chinos. En la época de Calles existe la prohibición de que mexicanas o mexicanos se casen con chinos o chinas. Y en ese contexto pues escapan de los estados del norte y comienzan a aparecer precisamente en esta zona que se estaba desarrollando, como hemos visto en los anteriores programas donde ya habían llegado españoles, refugiados, etcétera. Se empieza a hacer aquí un lugar que recibe a las migraciones, y se empieza a establecer una muy pequeña comunidad china en este lugar en el año 38, Andrés. 37, en 1937 de este lado se inaugura el primer restaurante chino de comida china
cantonesa. Bueno, y perdón, solo iba a decir que creo que vale la pena mencionar por qué están en el norte del país, porque creo que eso es en parte... Claro, son dos fenómenos, ¿no? Es una parte importante de la historia de México, sí, exacto. La fiebre del oro, la fiebre del oro es San Francisco, en el 49, exacto, y luego la construcción de las vías férreas. Los problemas sociales, las guerras, etcétera, que estallan en esa parte de Asia, provocan una migración inmensa. En ese año, en ese tiempo se calculaba que la mayor migración que había en el mundo era la de los chinos. Hoy es la de México, es el segundo país que más migrantes expulsa, y en primer lugar está la India. Pero en ese tiempo era China la que aventaba migrantes por todo el mundo. La fiebre del oro en 1849, y ahí viene lo de los 49. Así es, por eso el equipo de San Francisco. Se da en San Francisco y llegan en muy poco tiempo. San Francisco tenía 300 habitantes y en muy poco tiempo llegan 300,000 personas buscando, de todas las nacionalidades, hasta rusos aparecen en suecos, etcétera, ¿no? Y empieza ahí a gestarse este problema en el que comienzan a ser rechazados primero por los estadounidenses. En tiempos de Porfirio Díaz inicia la construcción del ferrocarril, los contratan a precios ínfimos, ganan menos que los mexicanos, y los mexicanos dicen, ¿y por qué me está quitando el trabajo? Ahora lo que les pasa a los mexicanos en Estados Unidos, ¿por qué le dan el trabajo a este extranjero si yo soy de aquí, etcétera? Entonces empieza el odio de siempre de México a manifestarse contra esta comunidad. Pero bueno, nos decías, Andrés. Sí, que en esta parte se inauguró el primer restaurante de comida china en 1937. Ahí tomemos en cuenta que era realmente las recetas chinas, ¿no? El Shanghái. El Shanghái, exactamente, pero que tenían un problema, no contaban con todos los ingredientes, ¿no? Entonces tuvo que empezar a hacer como una adaptación ahí, y que es muy parecida a la comida china de Estados Unidos. Yo creo que por la misma cercanía y por los ingredientes, ¿no? En la parte de arriba está uno de los casinos. Tomemos en cuenta que aquí en el barrio había 3 casinos. Uno, que era el más grande, estaba en la parte de arriba, que no era de los mismos propietarios del restaurante, y entrabas por el callejón. Bueno, esto que dices de los ingredientes es interesante porque, por ejemplo, el pollo con naranja que solemos comer aquí es un invento de los chinos de San Francisco. O sea, en realidad, en China no se come ese pollo, ¿no? Entonces es muy interesante cómo ya la versión de comida china... Sí, la comida china que nosotros conocemos aquí es completamente distinta a la comida tradicional. Por eso comentaba, era una adaptación. Se adaptaban, pero también se adaptaban al gusto, porque se dieron cuenta que a los estadounidenses les gustaba la comida más dulce de lo que la comían ellos en China originalmente. Por ejemplo, aquí empezó con el pichón y la paloma al principio, ¿no? Ya después ya no pudieron conseguirla. Oye, y bueno, y otra cosa, se empiezan a establecer los primeros fumaderos clandestinos, bueno, el juego clandestino y los fumaderos clandestinos de opio. De opio. William Burroughs cuenta cómo al pasar por aquí se da cuenta que están los chinos, porque él dice que llegué a México y lo primero que hice fue ir a buscar drogas. Y entonces pasé por el barrio chino y dice, uno sabe, en cualquier ciudad del mundo, un yonki sabe en cualquier ciudad del mundo dónde y cómo está el movimiento, y entonces localiza a los chinos y se abre la comunicación que establece este escritor con ellos y con las drogas en México. Pero ya había dado espacio por su misterio, por todo lo que lo rodeaba, a toda una atmósfera de novelas, de relatos, de películas, en donde figuraba o comenzaban a figurar ya los callejones por los que estamos. Estamos en una zona muy beneficiada por el cine mexicano de la época de oro, muy solicitada. La película En la palma de tu mano, pues ocurre precisamente por estas calles. Una película que a mí me fascina, que es Distinto Amanecer. Con Andrea de Palma. Andrea Palma y Pedro Armendáriz. Se filmó en este callejón. Vamos a entrar. Justamente, sí. Se ve perfectamente la atmósfera de la película. La película es del 40, ¿y qué será? 46, si no mal recuerdo, algo así, 44. Yo pensé que era un poco anterior, pero se ve perfectamente el nombre. Callejón de las Damas. Se dice que es pues precisamente porque en esta zona se encontraban pues los lugares a donde los caballeros
de la Ciudad de México venían a buscar damas. Era esta zona laberíntica. Y otra revelación de Marroquí, que uno ya no imagina cuando camina por López y estas calles. Marroquí cuenta cómo López era un laberinto, o sea, uno entraba y estaba cerrado por una casa y tenía que darse la vuelta por un callejón y volver a salir para... Sí, la zona estaba llena de callejones, ¿no? Incluso esta calle tenía dos callejones. Este es el segundo callejón de Dolores, el primero ya no existe. Pues, nos da la idea perfecta de cómo era este lugar. El complot mongol, la gran novela de Rafael Bernal, pues sucede en este lugar. Recientemente se hizo una película basada en el complot mongol y se firma también en esta zona. Los días de combate, una de las novelas de las películas que filmó Armendáriz en los 70s, 80s, basado en las novelas de Taibo, se filman también en estos lugares, en estos alrededores. Entonces era un lugar ya desde entonces, Andrés... Sí, así es, de juego. De zona roja. Exactamente, tolerancia. Antes esta sí llegaba hasta López, se cerró, se hizo el callejón. Y al final estaba la Casa Bravo Reyes. La Casa Bravo Reyes estaban dedicados a hacer el vestuario, utilería y los telones para los teatros de la Ciudad de México. Se puede decir que son parte de la historia de las grandes obras de teatro. Sí, en la esquina incluso ahí hay una placa. Pues se ve bastante tranquilo ya. Sí, ha cambiado. Muy arreglado. Llegamos a venir en alguna ocasión y sí había una atmósfera todavía. Aquí la Casa Bravo Reyes, fundada en el 1894. Vestuario, utilería, telonería para los principales teatros de la capital hasta su última producción, la ópera Ambrosio, en el Palacio de Bellas Artes, en el año 2006. Ambrosio, pero fíjate, el barrio chino se hace en finales de los 30, 35, algo así. Esta casa ya estaba desde antes, 40 años antes. Sí, y también es algo que yo digo, no hay una placa más información, ¿no? Todavía asomarse a estos pequeños comercios en el interior, se da uno cuenta de la atmósfera de estos, cómo era la atmósfera en los 30s, en los 40s, cuando todo esto arranca. Como comentábamos, es en realidad hasta la llegada de Cárdenas que se aplaca. Hay un cambio total. Un cambio total frente a la migración china. Hay un libro de un cuate que se llama Espinosa, que es un libro horrible, se llama El problema chino, y es toda la suma de los odios, de los prejuicios, del desprecio, de las mentiras, de todo lo que puedes decir de una persona, de un pueblo, de una cultura, está contenido en ese libro bajo el pretexto del nacionalismo, ¿no? El nacionalismo es la cubierta para esconder una serie de odio y de infamias tremendas. Y es muy impresionante cómo estamos a 10 años de que se cumpla un siglo y ahí vamos de vuelta sin haber aprendido la lección o ya habiendo olvidado lo que le costó al siglo XX meterse en estos laberintos de odio, y ahí vamos de nuevo para por el mismo caminito. Por eso vale la pena recorrer estos lugares, revisar la historia de estos lugares, porque desde esa perspectiva pues se ven las cosas de una manera distinta. Decías que hubo perdón. No, iba a decir que es muy absurdo además pensar que como dices, el paraguas del nacionalismo fuera lo que de alguna manera cobijaba ese odio, porque realmente si revisamos la historia de México, el vínculo con China es muy largo, es muy antiguo. Sí, y es una parte también fundamental de cómo se fue conformando la cultura mexicana. Y una relación, ¿no? Tenías el reloj chino que nos regalaron. Sí, pero digamos, la presencia china estuvo, como dice Héctor, desde la Nao de China. Había mucho intercambio con China, había migraciones previas que incluso lo vemos en los cuadros de castas, se mezclaban también con los mexicanos. Digamos, hay una raíz oriental también en el mexicano que es muy olvidada, pero que pues es absurdo pensar que el nacionalismo va a ser una justificación para discriminar a los chinos cuando son una parte de nuestra cultura, ¿no? Bueno, pues en 90 años, en 10 años habrá cumplido un siglo y ahí vamos de nuevo. Este es el sobreviviente, digamos, de los restaurantes más viejos, el 4 ¿El Shanghái cuándo cerró, sabes? No se sabe. No, debe de ser todavía en 2015. Por ahí, sí, ¿verdad? Sí, yo sé. Debe tener como 5 años, algo así. Y entonces queda ahora el restaurante Cuatro Mares, que es el más antiguo. Este era del esposo de Li Mei,
Bueno, y también hay que hablar, ya que estamos con gastronomía y el barrio chino, pues del pan chino, ¿no? El pan chino fue también todo un fenómeno y los cafés de chinos también desde luego lo fueron en esta cultura del café que surgió también en esos años en los que los chinos estaban llegando a México, pues el café de chinos juega un papel importante. Y el pan, ¿no? Incluso en la película del Amanecer iban por el pan. Bueno, claro, es que los comercios a los que digamos las actividades a las que se dedican en la ciudad son las que se vuelven pues tradicionales de ese mundo. El café de chinos, la lavandería, la tintorería, básicamente es, y bueno, de los restaurantes, esas cosas es a lo que se dedican. Creo que está cerrado el Tío Pepe, no, está abierto. No, está abierto los dos. Podemos pasar también aquí la mascota. Sí, hombre. Mira, aquí está nuestro amigo Esta cantina la visitamos en un recorrido que hicimos hace como 11 años. A ver, vamos a acercarnos. ¿Podemos entrar? Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. No, una sociedad que no está acostumbrada. Los efectos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. De la ciudad de Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Y es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos... Llegamos a la puerta de la mascota, hace ya como 11 años que no pasábamos por aquí. Se han ido tantas cosas de la calle, pero la mascota aquí sigue. Y mira, sigue aquí el señor Santiago, alias el doctor. Señor, ¿cómo está?
Bien, buenas noches, aquí estamos, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo está? Aquí estamos. Gusto en verlo. Igualmente, lo primero que nos tiene que contar es por qué le dicen el doctor. Sí, pásele, por favor. Ya me lo imagino, pero a ver. Gracias. Pásenle. Beca, por favor. Gracias. Pues me dicen el doctor porque pues aquí tenemos una bebida que curamos hasta la gente, hasta los que vienen muriéndose aquí, los levantamos y se van como nuevo. Oiga, ¿y cómo se llama esa bebida? Se llama, bueno, de aquí le pusimos el volteado, pero... ¿El volteado? Sí. ¿Y qué trae? Pues trae la base Campari. Campari, sus gotitas de angostura, sus gotitas de pernot y su tequila y anís. ¿Desde cuándo está usted aquí? No, ¿Cuántos años lleva? 48 años más o menos. 48 años. Sí. ¿Cómo era la calle de Dolores hace 48 años? Pues la calle de Dolores aquí nomás había como unos 4 restaurantes chinos, no había más, había más comercios, todo lo que es de distintas cosas, sí. ¿Cómo qué comercios? Pues tiendas, así, había una cervecería aquí que se llamaba ¿cómo se llamaba no me acuerdo el nombre, pero es había una cervecería aquí que oiga, estaba... ¿y los clientes? No, pues los clientes, pues aquí como era cantina en ese tiempo, pues teníamos botana, pues, servicio de botana y venía pues, mucha clientela así de... ¿Y los clientes eran pues empleados de gobierno? Pues, de los comercios. De todos los comercios. Aquí. Vino todavía el Indio Fernández, vino Pablo Montero, ahí está Cristina Sánchez, la torera, venía con Vitorino. El de 100 kilos de rock. El 100 kilos de rock también vino aquí. O sea, usted llegó aquí más o menos que en los 70, 75, 77, como el 77. Todavía pasaban coches en la calle, sí. No era peatonal. No, todavía pasaban coches y había estaban las banquetas, pero pues yo últimamente ya lo hicieron. ¿Y se contaban historias del origen del barrio chino, de cómo se formó o quiénes eran los propietarios de los restaurantes chinos más antiguos? ¿Qué historia tenían? ¿Llegó a enterarse de alguna de esas historias? Pues no, casi no supe, pero nomás... Usted estaba en lo suyo. Sí, conocí al restaurante del Daniels, que era, Daniels se llamaba el dueño del restaurante, y el otro aquí del Hong Kim, pero estaba el Cuatro Mares, que era el de Don Toño. Sigue el Cuatro Mares, ¿no? Sí, ahí sigue. Y estaba el otro, el Chung Chin, creo, estaba el Shanghái, ¿no? El Shanghái también, el que estaba de ese lado, y estaba un restaurancito que se llamaba La Guadalupana, también allí junto, y ya todo eso pues, ya se quitaron. Bueno, pues qué interesante. Sí. Le agradecemos. Y aquí, pues... Doctor. Don Agustín, buenas. Estoy aquí desde 1967. ¿Cómo está? Desde el 67. ¿Cómo está? Pues le repito la pregunta que le habíamos hecho aquí al doctor. ¿Cómo era la calle de Dolores en esos años? ¿Qué recuerda usted? Era una calle con banquetas, no había pocos restaurantes chinos, y había unas tiendas, una cervecería aquí que se llamaba Cervecería Casa Paco, y una tienda al lado, y pocos restaurantes chinos, como 3, 4. Cuando usted llegó, la cantina llevaba 30 años funcionando. Pues yo creo, porque, bueno, mi papá la compró en el 68. ¿Y sabe algo de los anteriores propietarios? ¿Quiénes eran los dueños? Sí, era un español que se llamaba, se apellidaba Paradela, en español y luego se fue de aquí y compró una cantina allá por Tacubaya, pero aquí esta vez es español y se la vendió a mi papá. Entonces, mi papá llegó en el 67, yo vine con él en el 68. Sí. Con mi papá vine a trabajar. ¿Qué personajes célebres o famosos vio pasar por aquí? Bueno, pues mire, el Indio Fernández era mi amigo y yo lo invité y vino, me hizo el favor de venir últimamente, no en aquellos años, sino últimamente vino el Indio Fernández porque yo lo conocía. Y vino Pablo Montero porque su papá de Pablo y yo nos hicimos compadres. Pablo Montero, y vino la torera Cristina Sánchez, que era novia de Pablo Montero en ese entonces.
Oiga, le agradecemos mucho que nos haya recibido. No, gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias. Platicábamos de Andrés, de la Capilla del Calvario, que estaría en contraesquina del tío Pepe. Así es, ahí estaba justamente donde están las tortas, ahí estaba la Capilla de Dolores. De Dolores, dije, del Calvario. De donde viene el nombre de la calle. Uh-huh. Bueno, pues vamos a entrar a otro espacio tradicional. Una cantina emblemática. En la calle de Independencia. Es una cantina que funciona ¿desde qué año? 1969. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto, bienvenidos. ¿Estas fotos son de la época de la cantina? Sí, pero no son de esta cantina. ¿Fotos de la cantina es esa? Ajá, aquí hay. Vamos a caminar hacia allá a ver si podemos compartir las fotos de la cantina y que nos platiques un poquito acerca de su historia, de su origen. Aquí se ve... Esta sí es esta cantina. La barra es la misma. No. ¿No? ¿Qué pasó? La barra llegaba hasta ahí. O sea, era cortada. Entonces lo que hicieron, crecer la barra y entonces sí cambiaron la barra completamente. O sea, no es la... Esta sí, la único que no es original es lo que es la barra. Pero la contrabarra sí. La contrabarra es así. Es la que está aquí. ¿No? ¿Sí? ¿O no? No. ¿Es la que aparece ahí? Es la que es parte de esa. Es parte de esa. ¿Y a quiénes vemos aquí? Estos son los dueños originales. Simpática la historia. El dueño original, el del sombrero, se muere joven, a los 40 años. Tenían 3 cantinas. La viuda, el hermano, el que está hasta acá. ¿Este? No, el de hasta acá. El de hasta acá. Ese. El hermano empieza a contar, digo, en esa época las mujeres prohibidísimas en las cantinas. Sí, yo lo sé. Total, la mujer se da cuenta de que el hermano, el cuñado le estaba metiendo manos, decide venderlas. Se venden las cantinas. ¿Esto qué año es? Más o menos. 1905, por ahí. Total, se vende la cantina, se venden las cantinas, y el que la compra le cambia el nombre. Originalmente se llamaba La Oriental. Le cambia el nombre y le ponen Tío Pepe. O sea, se llama Tío Pepe. ¿No se sabe por qué? ¿Quién era el Tío Pepe? No sé. Ya. O sea, quiero aquí pensar... Veo una oriental, ¿sería esta la...? Exactamente, esta sí es de aquí. Esta es la cantina original. Esta es la cantina original. Qué gran foto, con el carruaje ahí parado, a las puertas. Ahí estamos hablando de más o menos 1905, que es cuando los carros llegaron a México, ¿no? Está aquí entrando una persona. Esta sí es este edificio y la oriental. Muy bien. Pues estamos hablando de que esta es de las más antiguas o la más antigua en funcionamiento en la ciudad, ¿no? Te puedo decir hoy por hoy... El Gallo de Oro, ¿no? El Gallo de Oro es ligeramente más antigua que esta. El nivel también es ligeramente más antigua que esta. Pero sí, son de la época de... Esta fue fundada en 1869, o sea, tiene 154 años, ¿no? O sea, es una cantina ya... ¿Qué problema tienen aquellas otras cantinas como la que mencionaste? Migraron a restaurant bar. Claro. Esto es cantina. Entonces, ¿qué es lo que hemos tratado de hacer? Es mantenerla como cantina. O sea, no hay botana, no hay comida, esto es tragos. Punto, ¿no? Sí, cacahuatitos o lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, lo que estamos platicando... Pero veo muy mejorada la atmósfera. El ambiente, se ve que le metieron su manita de gato. Bueno, la restauramos, no la remodelamos. La restauraron. Es restaurada. Sí. Si te fijas en la foto, al final, está muy oscura, porque la saqué de un cuadrito, ¿no? O sea, está muy oscura la foto. Se alcanza a ver tapiz. Entonces, sí, aquí está, en esta zona. Exactamente. ¿Qué es lo que buscamos ahí? Que tuviera su esplendor original. Toda la cantina, como se fijan, ese lado está pintada con esmalte. Toda la cantina, paredes, techo, muebles, está pintada con esmalte. Sí. Entonces, raspamos tantito y nos dimos cuenta que es cedro. Toda la cantina es de cedro. Entonces, raspamos todos los muebles. Desgraciadamente llegó pandemia y pues nos quedamos ahí.
Entonces ahorita en lo que nos Sigue en recuperamos un proceso, poquito, sí, pues esto dejarla... Muy bien. ¿Desde cuándo se hizo esta restauración? ¿Cuánto tiempo tiene funcionando? 2 años, 3 años. 2 años, prácticamente nueva. En el 20, para ponerle esto, platicando la historia, digo, se vende en la cantina, y en el 2019 se vuelve a vender. Se entera el nieto de que se está vendiendo y dice, oye, son los orígenes de mi familia, la compra, o sea, regresó a la familia original. También es una familia de origen español, ¿no? Como todas las cantinas de la zona. Todas las cantinas. Españoles, Oye, pues qué gran lugar, qué bueno que pasó esto y que le dé una segunda vida a un establecimiento tan antiguo y que está tan ligado a la historia de la ciudad. Felicidades. Gracias. Comentarios. Se han filmado miles de películas aquí, series de televisión, anuncios, por supuesto. Yo quisiera que nos comentara sobre la contrabarra, ¿no? Porque yo tengo entendido que únicamente hay 3 contrabarras que llegaron de Francia. Así es, y esta es una de ellas. ¿Qué es la de la ópera? Que esa es copia de esta. La ópera. Y una que está en Puebla. Y una que está en Puebla. Nada más. Ajá, así pero es, son originales. Son originales. Oye, pues nos están haciendo señas que se nos fue el tiempo. Ya nada más a la lista de cosas que se han filmado aquí, vamos a añadir el foco. Agradecemos que nos hayan recibido y gracias también, querido Andrés. Muchas gracias. Vale, muy bonito. Venga, muchas gracias. Espero que haya disfrutado este recorrido y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.